Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con los modificadores del grupo Modify y vamos a analizar el modificador Mesh Caché o caché de malla. Este modificador generalmente se solía utilizar, no es un modificador muy empleado en la actualidad, para trabajar con animaciones, ¿vale? Trabajar con animaciones en el sentido de que podríamos cachear o meter en memoria toda la información de una determinada malla que previamente estuviera animada y llevarla a otra malla exactamente igual, ¿vale? Mismo número de elementos, caras, vértices, aristas, esto es muy importante, y de esa manera animar. Podríamos ir apilando modificadores de estos para ir, por ejemplo, si tuviéramos un muñeco, pues animar lo que son la cara, gestos faciales, las manos, el cuerpo, las piernas, ¿vale? Y cada uno de de esas animaciones, para poder trabajar con ellas, las tenemos que tener previamente grabadas en un archivo, ¿vale? Meshcache solo trabaja con dos tipos de archivo, ¿vale? Que son MDD, creo que es, y PC2, pero lo vamos a ver ahora mismo. Fijaros, yo tengo este elemento al que le he añadido un modificador que va a generar un movimiento en nuestro elemento, ¿vale? Fijaros, se mueve, ¿vale? Bien, este movimiento lo que he hecho ha sido exportarlo. Para explicaros cómo hacer esto, vamos a hacer una cosita, os lo explico aquí. Voy a subir esto un poquito. Aquí vamos a poner las preferencias, vamos a venir a add-ons y si buscáis MDD, ¿vale? Tenemos este add-on que lo que nos va a permitir es importar y exportar este tipo de archivos, ¿vale? MDD. Yo lo he activado para poderos explicar este ejemplo, ¿vale? Y una vez que tenemos eso, aquí con el objeto seleccionado, esto es importante, en File, damos a exportar y el tipo de archivo es este, Lightwave Point Cache, ¿vale? .mdd. Una vez que hemos realizado esta exportación, esto lo guardamos en un archivo, la información que se guarda en ese archivo es simplemente el movimiento que tiene cada uno de los vértices, aristas, caras de nuestro objeto, ¿vale? Ya esta parte la he realizado, ¿de acuerdo? Y para que la banderita que tengo aquí, que estáis viendo que se mueve, eh, pueda llevar este movimiento a otra banderita exactamente igual, ya he preparado una copia previamente, ¿vale? Que es ese archivo que tenemos allí, ¿vale? Bien, este archivo, o sea, este fichero, esta malla, como veis, no tiene ningún modificador aplicado en este momento. Si yo quisiera traerme ese movimiento, utilizaría Mesh Cache. Cuando abro el Mesh Cache, se nos muestran una serie de opciones que vamos a entrar a analizar ahora en un momento, ¿vale? Y entre las cuales se encuentra la ruta en donde se encuentra el archivo que contiene la información de la animación, ¿vale? Aquí tenemos MDD y la otra es PC2, creo que lo había dicho mal antes, ¿vale? Que es otro formato también similar, tiene el mismo comportamiento y almacena la misma información, ¿vale? Esa información de la posición de cada uno de los vértices de nuestra malla, ¿de acuerdo? Seleccionaríamos el tipo de formato que vamos a realizar o que vamos a importar y aquí en File Path, no lo estáis viendo en pantalla, pero me estoy dirigiendo a la carpeta donde previamente he realizado la copia de, de este archivo. Entonces, una vez que lo selecciono y acepto la selección, ya carga aquí y fijaros, mi banderita, no sé si os habéis fijado, se ha desplazado, ¿vale? Yo estaba allí y ahora está aquí, ¿vale? Se ha desplazado, ¿por qué? Porque, bueno, previamente ya había generado un movimiento, estaba haciendo pruebas, ¿vale? Pero se ubica en el mismo sitio donde está la bandera original, ¿vale? Y reproduce el mismo movimiento que está reproduciendo la bandera original.
Luego yo lo que hice posteriormente fue moverla un poquito y de esa manera ahora aplicando el modificador aparece aquí, ¿vale? En lugar de aquí. Pero bueno, matices, ¿vale? Si hacéis pruebas y veis que de repente desaparece, no ha desaparecido. Fijaros aquí en el outliner que tengáis seleccionada la bandera y desplazarla, ¿vale? Tenemos un campo de influencia. Este campo de influencia lo que representa es de qué manera va a reproducir ese movimiento, con qué intensidad, si al 100%, es decir, todo el movimiento que tiene nuestra bandera original, o bien parcialmente, un porcentaje, ¿vale? Y cuanto menor sea ese porcentaje, menor va a ser el movimiento. Fijaros que se va yendo hacia su posición original, ¿vale? Y allí prácticamente no se mueve nada, ¿vale? Y según vayamos ampliando esa influencia, pues se va a reproducir de la misma manera. El tipo de deformación. Hay dos tipos de deformación. Una es override, ¿vale? Que es sobreescribir. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que si yo apilo aquí este tipo de modificador, ¿vale? Con diferentes animaciones, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es anular los modificadores anteriores y va a permanecer el último en la pila, ¿vale? No es exactamente así. Lo que está haciendo es reescribir toda la información que se ha escrito anteriormente y va a hacer predominante la información que él contiene, ¿vale? Si lo que queremos es combinar una pila de animaciones con diferentes elementos o con los elementos que tenemos aquí o el mismo elemento que le podemos apilar varias animaciones, pues en lugar de override utilizaríamos integrate, ¿vale? Que es integrar. Entonces lo que va haciendo es ir integrando el movimiento a los vértices. Además, tenemos la opción de especificar cómo queremos que se interpole en esos datos, ¿vale? Si linealmente o que no haya ningún tipo de interpolación. Y además, también podemos decir que el movimiento se restrinja a un grupo de vértices. Y esto funciona igual que os explicaba en el vídeo anterior. Si yo le pincho aquí las flechitas a ese grupo de vértices, lo que hago es invertir la influencia que va a recibir esos vértices del modificador, ¿vale? Si yo cuando generé el grupo de vértices lo generé con una influencia del 90%, por ejemplo, al pinchar en esta flechita estoy invirtiendo esa influencia a un 10%, que es la diferencia, ¿vale? Después tenemos el time remapping, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es jugar con la manera en la que queremos que se produzca ese movimiento, ¿vale? Si queremos que el movimiento se produzca frame a frame, ¿vale? O fotograma a fotograma. Si queremos que el modo de ejecución sea en la escena o sea personalizado, la opción personalizada lo que nos va a permitir es ir añadiendo claves en base a determinados fotogramas. Nosotros tenemos en la animación en cada fotograma una pose distinta de los vértices y demás, y lo que nos va a permitir la opción custom es posicionarnos en un fotograma y marcar como clave ese movimiento. Luego, el movimiento que va a quedar en la animación va a ser el que genere entre los puntos clave, ¿vale? También podemos especificar en qué frame, porque estamos con frames, va a iniciarse la animación y con qué escala se va a reproducir esa animación. Si yo le digo que se me vaya al frame 12, por ejemplo, el inicio, fijaros que ya no es síncrono, es asíncrono, ¿vale? Y si aquí le añado 2, por ejemplo, acaba antes de tiempo la animación y se reproduce mucho más rápido, ¿vale? ¿Lo veis? De tal manera, si yo hago 0.5, por ejemplo, pues la animación es más lenta, ¿vale? Si el frame start lo llevo al origen, pues nada, estará sincronizado, pero claro, como le hemos hecho que la escala de frames que tiene que recorrer sea menor, pues va más lento, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a frames. Podemos establecer tiempo, ¿vale? O bien un factor. ¿Y qué diferencias tenemos entre ellas? Bueno, pues
Con el tiempo lo que va a evaluar es el tiempo en segundos, ¿de acuerdo? Y va a tener en cuenta la información de tiempo del archivo, es decir, si la reproducción se realiza en 3 segundos, por ejemplo, ¿vale? Pues va a tener en tiempo esos 3 segundos, ¿vale? Y con factor lo que va a evaluar es toda la animación con un valor en rango 0 y 1. Es decir, que si es 1, reproduce toda la animación de golpe, ¡rum! ¿Vale? Y si es 0, pues no la reproduce. Entonces, ¿veis? Hace toda la animación de golpe al principio y luego ya no hace ninguna reproducción, ¿vale? O sea, hace toda esa animación en una secuencia, ¿vale? Es el número de movimientos que tiene la bandera y para, porque ya no tiene más animación que hacer, ¿vale? Y si es tiempo, pues es similar a lo que estábamos haciendo con frames. Lo único que va a tener en consideración el tiempo de la animación, ¿vale? Y también lo podemos personalizar. Entonces, yo puedo ir a un determinado frame. Aquí voy a seleccionar el frame que me interesa o la posición que me interesa y digo, vale, pues aquí marco una clave, ¿vale? Luego me voy a otro punto, busco otra posición que me interese y marco otra clave. Y de esa manera lo que voy a hacer es establecer mediante fotogramas clave cómo va a ser la animación de una forma personalizada, ¿de acuerdo? Bien, ya lo único que nos quedan son los axis mapping, ¿vale? Los axis mapping lo que nos va a permitir es jugar con la disposición según los ejes de nuestra geometría, de nuestra malla, ¿vale? De tal manera que vamos a poder invertir en un eje o en todos el movimiento, ¿vale? De nuestra malla o la posición de nuestros ejes, fijaros, ¿vale? Y con la opción forward y up también nos va a permitir realizar alteraciones, ¿vale? En todo esto. Entonces, esto simplemente es porque a la hora de importar el archivo es probable, como me ocurría cuando os estabas contando al principio, de que la ubicación de mi elemento que va a ser animado no se corresponda con la que yo quiero que tenga, ¿vale? Porque ha tenido en consideración otras coordenadas. Simplemente se reajustan las coordenadas y sobre ellas luego reproducimos la animación y debería de quedar bien. Básicamente es esto. Para esto generalmente se suele utilizar este modificador. ¿De acuerdo? Está un poquito en desuso. Si vais a... No recuerdo ahora en qué vídeo concretamente os estuve explicando cómo combinar diferentes animaciones, ¿vale? Y enlazarlas, pues entenderéis que es algo parecido a esto. Ahora ya generalmente todo se suele guardar en Alembic o formatos similares y es con lo que se trabaja. Ya muchísimas aplicaciones trabajan con eso. Nosotros podemos trabajar una animación en una aplicación y importarla a Blender o bien lo que es la propia animación o bien de esta manera. ¿Vale? O bien podemos exportar la animación de esta manera para llevarla a otro programa que interprete este tipo de archivos también. ¿Vale? Bueno, si os queda alguna duda sobre el vídeo, hacedmelo saber, dejadme un comentario, ¿vale? Y si queréis decirme alguna cosa, igualmente dejadme un comentario. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si le dais a la campanita, acordaros que de esa manera vais a recibir las notificaciones cada vez que se publique un nuevo vídeo en mi canal. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.